La información es urgente en La Nación Más. Detenido el Rossi. El Rossi, sí, en Cana otra vez. Hablamos de la causa de Lázaro Báez y todos sus secuaces. Hay sentencia firme y han comenzado las detenciones. En Comodoro Pi está Abigail. Abi, ¿cómo va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Esteban? Bueno, recién fuimos testigos de cómo ingresó a esta unidad de la Policía Federal Eduardo Castro, uno de los empresarios y uno de los 6 acusados que finalmente ha quedado esta condena firme. Lo subieron a esta camioneta de la Policía Federal y en instantes, nada más ni nada menos, va a ser trasladado. También hizo lo propio Fabián Rossi, ingresó cerca de las 10 de la mañana a los tribunales de Comodoro Pi, se presentó ante el Tribunal Oral Federal número 4, lo hizo con bastante anticipación a diferencia de sus otros compañeros y recordemos que Rossi tiene 60 años y que él iba a pedir el arresto domiciliario por problemas de salud. Presentó toda la certificación. Sí, pero ahora, Abi, que manejamos no le habrían dado este beneficio. Sí. Recordemos el rol, está Margarita Stolbizer acá, una de las personas que más ha trabajado sobre esta causa, denunciante. Ya se va a sentar acá para hablar con nosotros y para enriquecer este tema que, a mi modo de ver, dota de esperanza a la Argentina, ¿no? Cuando se sabe la verdad. Recordemos el rol de Rossi. Rossi en ese momento era el esposo de Calabró. Me acuerdo cuando Calabró dice, bueno, mi marido no, el Rossi no hizo nada. Bueno, se terminó separando. Rossi tiene que cumplir una pena de ¿cuánto? ¿Me ayudás, Caraba, con esto? 4 años y medio. 4 años y medio. ¿Estaba con domiciliaria o estaba libre, Abigail? No, estaba libre. Hasta que el fallo quede firme. Estaba libre, se encontraba libre. Él lo que pedía acá era el beneficio de la domiciliaria. Claro, exactamente. Lo que pasa tiene 60 años. Para acceder al beneficio de la domiciliaria o un tema de salud muy riguroso o mayor de 70 años. Es el más joven de los 6. Claro, es el más joven de los 6. El Rossi, ¿se acuerdan o no? El Rossi. ¿Estaba en la rosadita o no, chicos? ¿Estaba en la rosadita? Ahí está. Ahí lo tenés a Fabián Rossi. Esto fue hace instante nada más, ¿no? Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Era apoderado él. ¿Cómo? Estaba como apoderado. ¿No viajaba al exterior a...? Está Margarita Stolbizer en el piso. Mirá, ahí lo tenés. Esto de la rosadita. Bueno, por ahí andaba el Rossi, Fabián Rossi. Quedan 4 personas más que se van a entregar en las próximas horas, por lo que tengo entendido. ¿Correcto, Abigail? Así es, Juan Alberto de Racis, César Fernández, tenemos a Carlos Molinari también y Julio Mendoza. Son los 4 que restan presentarse aquí en los tribunales de Comodoro Pi. Y Martín Báez, pues Martín Báez no cumplió la condena todavía. ¿Cuál es la situación? También tiene que quedar preso. Yo entiendo que sí. Lázaro está detenido, Lázaro está con prisión domiciliaria. Bueno, usted es el abogado de Fariña también, ¿no, doctor? ¿Estamos diciendo bien o no? Sí, lo que pasa es que hay que ver bien el monto que cumplió Martín. 4 no le dieron, ¿no? No. 6. 10. No, 10 Lázaro. 10 Lázaro, por eso el hijo, Martín. Creo que Martín 6. Te agrego, 6 años. Te agrego, sí, dale, Esteban, que la Corte también dejó firme la pena contra el hijo Martín Báez. Sí, que sí, está es la misma causa. 6 años y 6 meses de prisión. Claro, es la misma causa, Lo que tenés que ver es cuánto año cumplió, cuánto tiempo estuvo en detención domiciliaria. Y eso también se suma. Y si puede pedir la condicional también, ¿no? Correcto. Margarita, después de la resolución de la Corte, las únicas personas que estaban llamados para ser detenidos son estas personas que se presentan hoy en Comodoro Pi. Están todos citados 10:30 de la mañana. Porque Lázaro está detenido. Con arresto domiciliario. Después puede gustar mucho o poco nada la prisión domiciliaria, desde el punto de vista del derecho está cumpliendo condena. Está en el sur. Sí, está cumpliendo la pena. 6 años y 6 meses fue la condena que recibió Martín Báez. Margarita, qué gusto tenerte, ¿sí? Gracias. Gracias por venir. Primero, ¿qué te generó que esta causa llegase a su final? A ver, poco entendiendo los tiempos de la justicia. Sí, claro, bueno. La verdad. Yo sigo siendo de los que se avergüenzan un poco del funcionamiento de nuestro sistema judicial que tarda tantos años en resolver una causa de corrupción. Lo otro es que no hay que olvidarse, sobre todo cuando miramos ese video donde contaban plata. ¿Estaba Rossi ahí o no? No sé si estaba, pero habrá sí, estado. Si no Rossi, era en ese momento, estaba en otro, sí. Formaba parte de eso. Pero sí, no hay que olvidarse de algo. Esa plata que están contando es la plata sucia de la corrupción. Exacto, Margarita.
nada de esto hubiera sido posible y estos señores no hubieran podido fugar o lavar plata como lo hicieron si no hubiera habido un plan criminal de apoderamiento de los recursos del Estado para enriquecer los bolsillos de Néstor y de Cristina Kirchner. Causa vialidad. Eso, no solo vialidad. Bueno, vialidad pero es muy importante, pero hay una causa a la que no se la menciona tanto de un compañero de La Nación como Diego Cabot, que es la causa Cuadernos. A mi juicio, tal vez la causa más importante, la causa que se debería llamar Arrepentidos, porque es donde los propios empresarios cuentan cuánto pagaron, a quién le pagaron, quién la transportaba, dónde la dejaban. Donde el contador de los Kirchner confiesa todo también, o cuenta todo. Exactamente, el contador Manzanares. Víctor Manzanares, usted es el abogado de Manzanares, ¿no? Manzanares es uno de los arrepentidos más importantes en todas las causas. Sin duda. Y después están... La única que se arrepintió es en esta. Sí, pero digo que su testimonio tiene un impacto. Porque además, Esteban, hay que entender esto. No se pueden mirar aisladas estas causas. Ese plan criminal de apoderamiento y de enriquecimiento usó distintas sociedades y distintas personas para hacer distintos negocios. La obra pública es el más importante. Recordemos que Lázaro Báez era un empleado de banco cuando Néstor Kirchner llega al gobierno nacional en mayo del 2003. En simultáneo lo crean a Lázaro Báez como un empresario de la construcción y en mayo del 2013 crea Austral Construcciones, que es la plata que estamos viendo ahí, es la plata que Austral Construcciones recibe, por eso el presidente de Austral está también involucrado. Nada de esto existiría. La otra causa en la que yo soy denunciante... Perdón, Margarita, y te agrego algo. Se crea cuando llega Néstor y se liquida cuando se va Cristina. Exactamente, es un plan, los propios jueces lo han dicho, todos los fallos lo establecen. Hay que limpiar todo. 2003-2016. Entre ellos dicen, hay que limpiar todo. ¿Te acordás, Margarita? Exactamente. Esto está en la causa que termina con la condena de Cristina. Te sigo escuchando, Margarita, y también al abogado Abigail. Hay un tema que es muy importante. Pará, un minuto que me llama Abigail. ¿Qué me querías decir, Abigail? Ya son 2 las personas detenidas, ¿no? Sí, hay movimientos. Como vemos, la camioneta de la Policía Federal, estamos esperando a tener novedades de las 4 personas restantes, que es Julio Mendoza, que es el expresidente de la Austral Construcciones, que está condenado a 5 años de cárcel. Juan Alberto de Racis, que es empleado del Banco Suizo, mediante el cual se hicieron las operaciones del lavado, está condenado a 4 años y 6 meses de prisión. César Fernández, ex empleado del SGI, a 4 años y 6 meses. Y, bueno, los empresarios Carlos Molinari, 3 años y 6 meses de prisión. Y Eduardo Castro, que era quien veíamos en imágenes esposado subiendo a la camioneta de la Policía Federal, 4 años y 6 meses de prisión. En caso de que no se brinde el arresto domiciliario, estas personas podrían ser trasladadas por el Servicio Penitenciario Federal a Madariaga, según la información que nos han brindado. Pensé que es 6. Bien, buen dato, Abigail. Decía, doctor, ¿qué quería aportar? Que todas las causas estas, tanto Cuadernos, Tesur, Los Sauces, la ruta de Dinero-K, Vialidad, están todas conexas una con otra. Por ejemplo, Otesur y Los Sauces, donde nosotros también defendemos a Manzanares, recién ahora comenzaron otra vez con las pericias después de que el fiscal Diego Velasco pidió con un pronto despacho al tribunal para que resuelva. Ahí está imputado Máximo Kirchner, ¿correcto, doctor? Que lo tenga que, también, ¿sí? Exactamente. Para que también lo tenga que, pero que un fiscal federal tenga que pedir un pronto despacho. Están procesados en esas cosas. Correcto. En términos federales es distinto a la provincia. Contalo, Margarita, ¿cómo es? No, estoy de acuerdo con esto, por eso decía hay que tener una mirada integral de todo. Ninguna causa podría existir sin la otra. Yo soy denunciante de Otesur y Los Sauces y es la causa a través de la cual se investiga de qué manera ese dinero volvía a la familia Kirchner. Porque pocos casos hay de una corrupción cuyo circuito cierre tan claramente, que es que le dan a los empresarios amigos del kirchnerismo ganancias extraordinarias que después ellos le devuelven a través de la simulación de alquileres de hoteles o de Margarita, a ver, se afanaba con Vialidad, se extorsionaba con Cuadernos, se lavaba a través de Otesur y Los Sauces y a través de la ruta del Dinero-K, ¿correcto? ¿Está bien esto es más o menos así. Por eso digo brocha gorda, hay que tener una mirada integral. Y después otra cuestión que hay que tener siempre en cuenta. No podemos discutir qué hacemos frente a la corrupción solo desde atrás. Cuando los delitos ya se cometieron, la mayor parte del dinero no se va a recuperar y en la Argentina siguen sobreexistiendo los mecanismos que favorecen la corrupción dentro del Estado y una justicia que
garantiza la impunidad. Hay que tener siempre en cuenta que lo más grave no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos, que es lo que tenemos garantizado en la Argentina. Coincido plenamente, Y Margarita. otra cuestión, también hay que mirar este caso, son los privados los que están ahí, ¿eh? Ojo con las causas en las que se investiga y solamente se investiga a los del sector privado. Esos cuadernos. Y no hay ninguno Al de público, los otros. claro. ¿Eh? Eso, bueno, ahora, Margarita, te escucho, Pancho. En la condena de la ruta del dinero acá también tenés privados. Sí, claro. Sí, lo que digo Sí, el por Ascar, eso- por ejemplo. El Bueno, Ascar. sí, el empleado de Carlos SGI. Molinari también. Sí, que está No, detenido. Lázaro Báez. Lázaro Báez como también. Sí, Lázaro principal. Báez también. Bueno, No, está bien, pero Claro. los empresarios que pagaron, dice Lo que Esos pasa, en cuadernos. lo que pasa que Lázaro no era No, empresario, yo me chicos. refiero a la ausencia de los funcionarios públicos. Creo que lo escandaloso que tiene en la Argentina es el funcionario público, el político, que sigue siendo el eje central para que los hechos de corrupción se puedan cometer. En América Latina, la causa Odebrecht ha terminado que saltaran funcionarios, que terminaran presos, hasta un suicidio. En la Argentina, Odebrecht se ha investigado en 3 juzgados distintos y en la Argentina nunca pasó Quedó la nada. nada. Quedó la nada. Siendo que Odebrecht confesó haber pagado muchos Coima, millones sí. de dólares en la Argentina. Ahora, Margarita, dije que Lázaro no es un empresario. Si uno lo compara con los empresarios de la causa Cuaderno, eran empresarios de toda su vida. Lázaro Báez se transformó en empresario por la firma de Néstor Kirchner. No es que era un empresario que él emprendió con plata propia, Un sino que testaferro. pasó de empleado de banco. un testaferro. Claro, exactamente. Por eso la investigación sí. tiene que cerrar en la responsable de la asociación quién ilícita, es? que los propios... Es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, los Marga- jueces todos lo han dicho. Sí. Es la jefa de la banda o asociación ilícita, sin la cual nada de todas estas cosas hubiera ocurrido. Entonces, no despejemos eso. Insisto, hay que mirar siempre a los políticos que hacen posible estos episodios. Doctor, ¿eh? la plata era de Cristina, dijo Fariña. Eso lo dijo Fariña, sí. Usted es el abogado de Fariña. Soy el abogado de Fariña y de hecho en esta causa ahora con esta última resolución de la Corte termina firmando todo lo que Fariña dijo. Claro, exactamente. Ese es el tema. Hay Recordamos- reparto entre todos, porque lógicamente que hay muchos que se han beneficiado con todo esto. Ahora, no tengo duda que la riqueza principal es Cristina y son sus hijos, ¿eh? Son sus hijos que son gente que jamás trabajó y ha tenido la transferencia, la cesión de sus padres de ese dinero mal habido, de ese dinero de origen ilegal. Bueno, su hijo Sí, de mayor los está cuales- procesado. De los cuales igual tampoco se le puede imputar a los hijos. Yo en eso... voy a No, de tener hecho, una- Florencia voy a no está en tener ninguna diferencia. causa. No, claro. No, sí, en el Tesoro de los Autos está. Pero la sacaron, ya la Sí, sacaron. yo estoy en contra No, yo estoy de- describiendo lo de que eso sucedió. también, ¿eh? Yo describo lo que sucedió, no es una opinión. A Florencia Kirchner la sacaron de la causa. Lo que pasa es que igual ella termina heredando algo que hace el padre. Ah, Claro, correcto. que es de origen ilegal. Por eso digo, los Perfecto. hijos, Florencia Kirchner, a mi juicio, fue equivocadamente sacada con la intención de hacerle un Marijuán la favor sacó, ¿no? a la señora, ¿no? No, lo que ocurrió con Florencia Kirchner es que algunos dicen que no tuvo responsabilidad. Florencia Kirchner era vicepresidenta de la Sociedad Los Sauces, Claro. firmó y sacó dinero personalmente y no era menor de edad. Claro. Cuando Néstor Kirchner fallece, Florencia tenía 20 años. Por lo tanto, era absolutamente Y cuando firma responsable la de sus constitución de la actos. sociedad tenía capacidad, plena capacidad civil, de hecho y de derecho, ¿correcto? Exactamente, cuando muere el padre y ella termina formando parte de los negocios. Pero más allá de eso, Máximo Kirchner tiene una fortuna hoy inexplicable por su vida personal, solamente por haber recibido el dinero que hicieron sus padres de manera ilegal y que le terminan cediendo al hijo. Margarita, ¿cuándo va a resolver la Corte el tema de Cristina? ¿Qué ves? ¿Qué pensás? Bueno, muy, muy importante porque la verdad es que el Poder Judicial, nunca me gusta decir la justicia en general ni todos, dentro del Poder Judicial hay gente que trabaja Por muy supuesto. bien y honestamente, ahora en general hay mucho tiempismo, mucho oportunismo en todo esto y todos sabemos que siempre ha ocurrido, están mirando los tiempos políticos y electorales, están mirando quién está en el poder, así que la Corte no tiene un plazo para hacerlo, pero obviamente que esto se cruza con Ahora, un acá año resolvió electoral. con el 280, digamos. No vengan a molestar acá con este tema, no tienen nada que hacer, váyanse, dice la Corte. No, no estoy para dar clase de derecho, pero en términos vulgares Lo bueno- es así. lo La bueno igual Corte en es este que caso puede resolvió- resolver lo mismo con Cristina, Margarita, ahí te escucho. ¿Cómo? ¿Con Cristina puede resolver lo mismo o no? ¿Qué te parece? Resolver lo mismo en que Claro, del 280,
Sí, por supuesto. La Corte ya lo ha dicho y la Corte ha rechazado todos los recursos que no corresponden. Recordemos además que la instancia de la Corte no es una instancia que procesalmente corresponda, porque la Corte no hace revisión de condenas, no es una instancia de apelación, solo revisa la constitucionalidad de los fallos. Sí. Cristina Kirchner tiene una doble condena que termina en el Tribunal de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal que tiene la Argentina. Por lo tanto, no debería tener derecho a ninguna instancia superior. Sí. Doctor Herrera, ahí voy con Abigail, ella me llama Abigail, ahí voy, pero lo quiero escuchar, doctor. Lo que me parece positivo es que la Corte haya resuelto esto y creo que da como un alivio para decir, bueno, se va a resolver de esta forma las presentaciones que vienen. Sí. Es una tesis lo que resolvió Esteban, Sí. a mí me parece que es importante también marcar lo que viene ocurriendo como una discusión que es parte de la manipulación de lo que pasa en la justicia, que como no hay posibilidad de construir consensos para designar los miembros de la Corte, entonces aumentemos el número de miembros de la Corte. Después te dicen no hay plata para el Hospital Garrahan, pero aumentemos los miembros. Lo mismo está pasando con la auditoría. Ojo también con eso, porque vía aumento del número de miembros, que no sea Corte, no sea caso que los miembros de la Corte empiecen en un clearing de compensaciones donde te doy a vos uno, me das vos otro, y eso termine modificando una mayoría para seguir garantizando la impunidad en los casos de corrupción. Me llama Abigail desde el móvil. Avi, tenemos la imagen, ¿no?, de uno de los detenidos. Ustedes tienen imágenes, justamente la imagen de Eduardo Castro, que estaba esposado, subía a la camioneta de la Policía Federal, y más temprano nosotros también fuimos testigos de Fabián Rossi, que había llegado a las instalaciones de Comodoro Pi con un chaleco negro, esposado, con la cabeza cabizbaja, y fue el primero en ingresar. Llegó a las 9:30 aproximadamente para una audiencia que estaba estipulada para las 10:30, nada más ni nada menos. El primero en ingresar, y también nos habían dicho que iba a presentar los certificados médicos necesarios para ver si tenía el beneficio de la prisión domiciliaria. Por eso puede ser una jornada extensa. Recordanos hoy, quién es Eduardo Castro. Federal, número 4. Sí, Eduardo Castro es uno de los empresarios justamente de esta financiera, SGI, que está involucrado justamente en esta causa y que fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Él fue uno de los 6 involucrados que pudimos ver en imágenes cómo lo subían a la camioneta de la Policía Federal. Algo que yo te decía, Esteban, es que hay que estar atentos a cuánto pueda llegar a extenderse la jornada de hoy, porque lo que tiene que hacer el Tribunal número 4 es analizar la situación en particular de cada uno para saber a quiénes les otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria y a quiénes no. Bien, sí, es el apoderado, era el apoderado de CGI, ¿no? Claro, de CGI. sí, de CGI, sí. Y además está Mendoza, que es él, que era presidente de Astor Construcciones. Claro, exactamente, que era como el subalterno de 5 años a Mendoza. De Lázaro Báez, 5 años a Mendoza. Mendoza el día viernes presentó un recurso para un arresto domiciliario y presentó certificado de salud. Sí, no ahora, sé si él está... doctor, yo sé que usted no es el abogado de Lázaro Báez, pero está cerca de este expediente, ya que representa a Fariña. ¿Lo sigue representando a Fariña? Fariña y a Leandro Báez y a Melina Báez. Claro, Melina que quedó absuelta, ¿no? Las dos hijas de Lázaro Báez. Las dos hijas quedaron absueltas, Leandro Báez con 3 años suspenso. Bien, ahora Lázaro Báez está cumpliendo la condena ¿en dónde? En una mansión en el sur. En un domicilio, en la casa de él. Sí. En una casa de él. Yo sé que usted no tiene que ver, pero es una mansión la casa. Sí, es una mansión. ¿Y cuánto le queda de condena? ¿El año que viene estaría cerca de cumplirlo o no? 2016 cayó detenido. Sí. Sí. En 10 2026 son 10 años, pero tenés que tener en cuenta que tenés la condena de vialidad y ahora que en una causa que estaba en Chaco se ordenaron hacer el juicio nuevamente en el cual había salido absuelto. Y está en la del Entrevero. El campo del Entrevero, la de Fariña. Sí, también están ellos, el Entrevero. Igual ahí se unificó. Eso es a las afueras de Punta del Este. En Uruguay se remató hace unos meses. Y también Otesur y Los Sauces, que también estimo que el juicio empezará el año próximo. Ahora, Margarita, ¿qué pasa con la guita? En Argentina sé que hay un decreto, pero es bastante frágil. No hay extensión de dominio por ley. Claro. ¿Qué va a pasar con todo este dinero mal habido? ¿Vuelve a la arca del Estado? ¿Cómo es eso? Esa es la gran cuestión, ¿no? Porque algunos se regodean viendo que todos estos personajes van presos y bueno, es lógico, digamos, como parte de la conclusión del juicio, pero creo que mucho más importante es que el Estado sea eficaz en la recuperación de los bienes de la corrupción. Eso
eso todavía no podemos decir que se haya concretado ni siquiera en mínimas partes respecto de todo lo que formó parte. Nosotros trabajamos también con una ley que se llama la Ley de Bien Restituido, que es un poco la copia de lo que se trabajó en Italia con la mafia, que es no solamente la recuperación, sino la reutilización por parte de la sociedad de los bienes de los delitos, caso narcotráfico o caso corrupción. Sí, a ver, corregime, Margarita, me escribe la diputada Oliveto, sí, muy buena diputada, como siempre, y siempre lo digo. Mariana Zubik, que es una de las denunciantes también de todas estas causas, me cuenta Oliveto que presentó un escrito para que Báez vaya detenido en forma efectiva, no con prisión domiciliaria, porque dice, entiende Mariana Zubik, me cuenta Oliveto, de que no hay razón suficiente para que esté con prisión domiciliaria. Bueno, no creo igual que pueda hacerlo porque él, el tiempo que lleva detenido, primero que tuvo casi 5 años con prisión preventiva, y después el arresto domiciliario, el tiempo que llevan hasta hoy, todo se computa como si hubiese estado detenido. Sí, ya lo sé, doctor. No, esto no hay duda. Esto, lo que me resulta justo a mí y lo que dice el derecho positivo argentino son dos cosas distintas. No tenemos que guiar por lo que dice el derecho escrito, no por lo que yo digo. El beneficio de la domiciliaria es por la edad. Entiendo que Lázaro Báez tiene más de 70 años. Y tiene un tema de salud también. Tenía problema de salud. Tenía un problema de salud. O sea, otra cuestión central. El Código Procesal, corríjanme, ustedes son abogados, el Código Procesal no obliga al juez a dar la prisión domiciliaria, dice, puede darla a partir de los 70 años. Tiene que evaluar siempre la posibilidad de que no haya una fuga. Si hay riesgo de fuga, no lo va a dar. Sí, bueno, es una potestad que tiene el juez, digamos, no está obligado el juez, el Código no lo obliga al juez. No lo obliga, pero en ciertas circunstancias se siente obligado, si es por el tema de salud y en cualquiera de los casos, Lázaro Báez, de acá a un año, ya está, no le va a deber nada a nadie. Yo insisto con es durísimo, pero es así. ¿Lo expliqué bien o no? Insisto con que más importante que vayan presos o cumplan el domicilio en otro lado es terminar con la corrupción en la Argentina, la verdad. Todo esto no nos sirve ni para recuperar los bienes, ni para mejorar la relación de la política con la sociedad. La gente tiene clarísimo, y no es casual que hoy todas las encuestas marcan de qué manera la gente empieza a priorizar la corrupción como parte de un compromiso político, que sin embargo la política no tiene, no solo porque no sacamos ficha limpia, no modificamos la ley de ética pública, no tenemos una ley que prevenga los conflictos de intereses. Hoy tenemos la corrupción en el PAMI, que es gravísima. Margarita, tenemos sobre lo que nada se está diciendo. Sí. Bueno, nosotros hablamos bastante el viernes acá. Pancho fue la primera persona que habló de la pañalera siniestrada. Fue el primer periodista en contarlo. Ahora, Margarita, sumale, si querés, la posibilidad de las reelecciones indefinidas, que tiene mucho que ver, porque si una persona se ata a una silla, por algo debe ser, tiene que ver con la falta de transparencia institucional. ¿Coincidís o no? Sí, de todos modos, siempre lo que hay que ver es cuáles son los niveles de responsabilidad y cómo se mantiene en la silla. El problema a veces son los manejos de dineros que les permiten perpetuarse porque ponen ese dinero en comprar voluntades, ¿no? Pero justo que hablaste del PAMI, todavía no quedó claro, qué bombazo tiraste el viernes, todavía no quedó claro la responsabilidad de los dueños de la pañalera Liberty con el escándalo del PAMI. No, y se sumó la sospecha de Federico Sturzenegger, que puso un tuit. Claro, exactamente. Fue un anticipo tuyo, Pancho, a esta hora el día viernes, y habrá que determinar si ese incendio fue intencional o fue un accidente, ¿no? Como dijo Sturzenegger, casualidad o causalidad. Ahí está. Sí, ¿no? Hay otras cuestiones también. Hoy hay una situación muy compleja que es en muchos lugares. Hay una denuncia de la semana pasada del intendente general Madariaga porque le saca el PAMI las cápitas al hospital municipal, al hospital público, y los pasa a una clínica privada. Eso es realmente un escándalo. Recordame el apellido, si te acordás el apellido del intendente Madariaga. Bueno, no importa. Santoro, Esteban Santoro es el intendente de Madariaga. Okay. Él mismo hace la denuncia, pero esto ocurre en otros lugares. En Villa Gesell, en Pinamar, le sacan al hospital público y le pasan a la clínica privada. Eso significa transferirle del PAMI a clínicas privadas millones de pesos por mes, pero además con el agravante de que en esos pueblos el vecino, el afiliado al PAMI, quiere el hospital municipal, porque se atendió siempre ahí, porque lo atienden bien. Entonces, hay una afectación también del derecho del jubilado, porque el instituto, el PAMI, es el instituto de los jubilados. Búscame el tuit de Sturzenegger, si querés lo ponemos en este paréntesis que hacemos en esta mañana con muchísima información. Avi, faltan 4 entregarse, ¿no?
Así es, falta Julio Mendoza, Juan Alberto de Racis, César Fernández y Carlos Molinari. Son los 4 restantes que quedan aquí. Tengamos en cuenta que hoy todos van a ser trasladados al Servicio Penitenciario Federal de Madariaga y de ahí se va a realizar la respectiva distribución y se va a analizar cada uno de los casos de manera particular. Es decir, hoy sí o sí están todos detenidos y trasladados. A partir de allí, por más que tengan el beneficio de la prisión domiciliaria, se va a analizar durante esta semana. Sí, Rossi entiendo que no. Rossi tiene 60 años, salvo que tenga un tema de salud, cosa que desconozco. El problema que tienen ellos es que ninguno de las personas que están certificados por cuestiones de salud. cumplió un solo día de detención. Claro. Ese es el problema que Por tienen. eso Claro, ganó hoy, para que esto es fundamental, cuéntelo de nuevo. Ninguna de estas personas tuvo Ninguna de estas detenido. personas que fueron citadas para el día de hoy, después de la resolución de corte, ninguno tuvo ni un día de detención. Claro. Esa es la diferencia que Con hay. el Ascar, por ejemplo. Muchos preguntan. No, porque el AJA tiene 3 años suspenso. Claro. Es encarcelable. Martín Báez, Ramos, Chueco, son gente que ya estuvo en detención, Claro. entonces por eso no están hoy. Hoy están los que nunca estuvieron y otra aclaración que hay también respecto de algunos es que lo que van a hacer es computar cuánto cumplieron ya y entonces en función de eso van a decidir si tienen que volver Eso o va a no. pasar con Chueco y con Pérez Gadín. Claro. Claro, Chueco y Pérez Gadín, sí. No existe más el 2x1 en Argentina, por las dudas, ¿no? Porque uno dice, 2x1 no existe más, ¿correcto? No, sí, fallo de la Corte ya hace 10 años. Gobierno de Macri, creo que fue, ¿no? Con Bloomberg, a partir de Bloomberg. Caso Bloomberg. Bueno, A partir pero de Bloomberg eso se resolvió quedó sin efecto. A partir de esa marcha multitudinaria que hubo en abril de 2004, después del secuestro de homicidio de Axel Bloomberg, la primera medida fue terminar con el 2x1 que permitía que se licúen las penas. Es obscena la imagen, Sí, pelado. no, la imagen No, no, pero además están brindando, viste, se nos Sí, pasó sí, por alto, brindan, miran la brindan, botella. brindan. Sí, ponela grande, a ver, ponela grande, para recordar Mirá lo cómo que mira la estamos botella, hablando, como diciendo, mirá de qué año es. Ah, mirá. Ahí Mirá, está. ¿ves? Sí, mirá, Sí, ¿ves? es un whisky, Claro. creo, ¿no? Mirá. Sí. Whisky, sí. Sí, vos sabés bastante. Se de whisky, ríe. ¿no? Sí. Sí, Pancho, sí. ¿Un buen whisky es ese o no? Sí, bueno. ¿Ese que Seguro usa, que, ese que usa bueno. paño o no? Seguro que ¿El de bueno. paño es creo- bueno o no? no ¿O más creo o que menos? sea O medio un toraba el de paño, no lo sé. criadores. No creo que sea un criador. ¿El de paño es bueno o no? Pues el momento Sí, por supuesto. Mirá, mirá, buen mirá, whisky. pelado, cómo sacan. Mirá, Cómo mirá, sacan del bolso, mirá. Van sacando. Son dólares además, ¿eh? Bueno, con todo... Pensemos que también es la plata que le ha faltado todo este tiempo a los hospitales, a las escuelas, a los los jubilados, caminos, a la ruta, a jubilados. los médicos de Garraham, Exactamente. a los docentes, No a los es residentes plata de que Garraham. esa gente se ganó con su propio trabajo. El problema no es solo que la lavaron, la sacaron, la trajeron. El problema es el origen de esa plata. Y ahí es donde digo, estamos sancionando tal vez el último eslabón de la cadena. Hay que trabajar sobre cómo se sanciona a los responsables de esto, los Sobre que el hábito. generan esa plata sucia. Sí, No, por eso ¿quiénes, son el los, hábito. quiénes son los responsables y los que Claro. autorizan los pagos? Sí, por eso Cristina no puede explicar cómo vive. Esta plata es de Cristina. Cristina no fue una abogada exitosa. No estoy diciendo no sea una abogada. Digo, no fue una abogada exitosa. Vos, Margarita, No, vos recordás... no ha hecho su fortuna trabajando en la No, pero es que profesión, eso está claro. No, que está, Cristina nunca debe haber intervenido ni en un juicio penal, ni en un juicio civil, ni en una sucesión, ni en un juicio laboral, ni en un juicio por daño ambiental. Yo No se le realmente... encontró ningún juicio. ¿Eh? No se encontró que haya trabajado en Claro, ¿cómo? ningún juicio. Nunca se encontró que haya trabajado en Ha un juicio. vivido del Estado con los cargos públicos desde siempre. Esta plata de Cristina. Margarita, ¿te quedas un ratito más? Que me encanta hablar Sí, contigo. cómo no, gracias. Un minuto más y ya seguimos. Dale, un minuto o menos, dale.